Hola, benvinguts al Forcat del cap de setmana. Deixem darrere una setmana marcada per les novetats de la política agrària comuna. I és que el passat dimecres el comissari europeu de pressupostos va presentar al Parlament Europeu el nou esborrany destinat per al període 2021-2027 i en el que es parlava d'una reducció de quanties del 5%, que per cert, unes ajudes no és el que ja ens conta en la presència del Regne Unit, com sabeu, per del tema del Brexit. Amb aquesta situació, ens volem saber com afecta l'agricultura valenciana aquesta nova conjuntura. Ara vos contarem. I per altra banda, l'AUIA torna a ser un nou tema de confrontació. Esta vegada, el president de la Comunitat de Castella-La Manxa, Emiliano García Paje, ha anunciat que vol presentar dos recursos, un per l'ús i altre pel preu de l'AUIA. I com sempre, sense oblidar les ajudes del sector i, com no, els preus. Comencem. La Comissió del Parlament Europeu presenta en el Parlament la seva proposta per al pròxim pressupost de la Unió Europea entre els anys 2021 i 2027. Unes ajudes que plantegen una retallada per als fons agrícoles i de cohesió que podrien anar entre el 5 i el 7%. Una retallada del 5% en la política agrària comuna. Eixa és la proposta que s'ha presentat dins del marc financer plurianual de la Comissió Europea. Una quantia que es veurà retallada en els pressupostos del període 2021-2027 respecte a l'actual. La quantia destinada per als pagaments directes i mesures de mercat podria patir una retallada que podria arribar al 4%, segons s'ha detallat el comissari europeu de pressupostos, Günther Oettinger, en la presentació del projecte. Uns pressupostos que estaran marcats per l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea. Les xifres que proposa Brussel·les van destinades a recursos naturals i medi ambient, en els que s'inclou la PAC, encara que també es destinen altres al sector pesquer o el programa LIFE, amb una dotació de prop de 400.000 milions d'euros. Per altra banda, les mesures de mercat i les ajudes directes tindrien una partida de 286.195 milions d'euros. Pel que fa al desenvolupament rural, es destinarien 78.811 milions d'euros. El Fons per a Desenvolupament Rural, la Comissió Europea no ha precisat la diferència respecte a la situació actual. Els primers càlculs que han realitzat els responsables del Ministeri d'Agricultura donen una retallada del 15% respecte al període actual. Esta futura política agrària comuna inclou novetats, com ara el llaurador genuí. Aquestes noves subvencions podrien deixar sense fons al 80% dels professionals del camp, dominat sobretot per estructures minifundistes. Una política agrària comuna basada en dos pilars, el de pagaments directes i el de desenvolupament rural, on vol incloure el percentatge de cofinançament per part dels estats membres. Les noves polítiques agràries destinades per al període 2021-2027 destaquen la figura de l'agricultor sobre el que recauen les ajudes directes de forma prioritària. La novetat amb la que insisteix Brussel·les és en la de l'agricultor genuí. És un nou concepte que enguany la Unió Europea va ficar en marxa en la pròxima reforma, però més o menys seria una equiparació a la que avui en dia coneguem com a agricultor actiu. Una definició podria deixar sense fons al 80% dels professionals a temps parcial valencians, que són els que té el camp de la comunitat, dominat sobretot per estructures minifundistes. El que intenta Brussel·les és que les ajudes arriben efectivament a persones que fan agricultura i desenvolupen una activitat agrícola, de tal forma que en aquest sentit nosaltres, en principi, aquesta medida, si al final se poguera dur endavant, ens pareixeria correcte. En el futur de la política agrària comuna juga un paper fonamental les mesures destinades a mitigar el canvi climàtic. La gestió de la PAC serà compartida entre Brussel·les i els estats membres i en el nou model es donarà més importància a la consecució d'uns resultats i uns objectius fixats a nivell comunitari, mentre que cada país tindrà més marge a l'hora de decidir les mesures a aplicar per aconseguir-los. I prop d'un miler de regants de tota Espanya es donaran cita a Alacant en el número ja 14 Congrés Nacional de Regants, en un context marcat per les negociacions del Pacte Nacional de l'AUIA, una cita en la que està confirmada per ser la visita de la pròpia ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina. La ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, impartirà la conferència inaugural del 14 Congrés Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya, que se celebra del 14 al 18 de maig en l'Auditori Internacional de Torrevieja. Pues la ministra va a presentar los planes de regadío de España y al mismo tiempo vamos a tener tres ponencias, una legislativa,
una práctica sobre el cambio climático y las obras de regulación y otra sobre cómo se deben de realizar las obras. Per això s'espera la presència de 3 especialistes europeus que parlaran sobre la modernització de les infraestructures per a l'aprofitament i optimització de l'aigua tan necessària en la zona. Els regants reclamen als polítics que aborden solucions efectives que passen per afrontar els trasvassaments i destaquen que les últimes pluges han pal·liat mínimament l'escassetat de l'aigua. Han tranquilizado, porque habíamos pasado de una agonía de sequía a tranquilizar y en 2 meses ha demostrado la naturaleza que es capaz de hacer lo que los hombres no quieren hacer. El congrés que avui s'ha presentat és un punt de trobada i un espai d'anàlisi. Està organitzat per la Comunitat de Regants del Riu Segura i la Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya, on acudiran els més rellevants agents del sector del regadiu europeu. La policia local de Benicarló, al Baix Maestrat, ha detès a un presumpte autor per la sostracció de 160 quilos de taronges, concretament de la varietat València Delta, assegut en un camp de la partida Mas del Rei d'esta localitat del nord de la nostra comunitat. Nou cas de robatoris en els camps de la Comunitat Valenciana. La unitat rural de la policia local de Benicarló va identificar a un veí de la localitat de Sant Jordi, al Baix Maestrat, com a presumpte autor de la sostracció de 160 quilos de taronges en un camp de la partida Mas del Rei de Benicarló. La policia local d'esta localitat del nord de la Comunitat Valenciana va ser alertada per la sospita d'un vehicle estacionat junt a una finca de tarongers. Després que els agents inspeccionaren el vehicle, tenia el maleter obert i estava carregat de taronges de la varietat València Delta, com veuen en esta imatge. El detingut va al·legar que el camp estava abandonat, però la patrulla de la policia va comprovar que la finca té propietari. Per altra banda, la Guàrdia Civil continua la investigació d'una estafa a un citricultor de Betxí, a la Plana Baixa, a qui li van entregar 512.000 euros en bitllets falsos. A més, avui hem conegut que Betxí Export, una de les cooperatives més importants de la Comunitat Valenciana, entra en concurs de creditors. De les 36 entitats cooperatives amb les que comptava l'Associació Professional d'Exportadors de Fruita de la província de Castelló, en l'any 2020 ara només queden 14. Unes dades que marquen el final d'esta campanya citrícola, amb un volum d'exportació de 3.400.000 tones, marcades per uns preus de venda normals en la comercialització. Exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana han crescut un 0,9% entre gener i febrer d'enguany respecte al mateix període de l'any passat. Unes dades que complementen el total de l'exportació, situades en 2,8%. Països com ara Alemanya, França, Regne Unit es converteixen una vegada més en els principals destins dels nostres productes. Al gener i al febrer de 2018, els enviaments agroalimentaris de la Comunitat Valenciana van aconseguir un valor de 1.147 milions d'euros, unes xifres que representen el 22% del total de l'exportació de la comunitat. El sector agroalimentari és el que aporta el major saldo positiu a la balança comercial exterior, amb 506,5 milions d'euros, només seguit pel sector de l'automòbil. Ara per ara, la nostra regió continua sent la tercera autonomia en el rànquing d'exportació de productes agroalimentaris, amb el 14,7% de les exportacions nacionals, per darrere d'Andalusia i Catalunya. Al febrer de 2018, l'acumulat de les exportacions de fruites van representar el 55,2% del valor dels enviaments agroalimentaris de la Comunitat Valenciana. Quant a les hortalisses, els enviaments dels 2 primers mesos de 2018 van disminuir el 5,2% respecte al mateix període de l'any anterior. Els principals països de destinació de les exportacions agroalimentàries de la Comunitat Valenciana han sigut Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i els Països Baixos. Fora de la Unió Europea, s'incrementen les exportacions a països com Canadà i la Xina. Unes dades que tornen a evidenciar que el sector agroalimentari és un dels principals motors de l'economia valenciana. Preocupació en tots els àmbits del sector agrari per l'elevat risc que poden patir els cultius per la sobrepoblació de fauna salvatge a tot el territori valencià. És el que es desprèn d'un estudi de la Direcció General del Medi Natural i Avaluació de la Conselleria d'Agricultura.
Prop de 850.000 hectàrees de cultius com els cítrics, fruiters, oliveres, hortalisses i vinyers estan exposats a l'acció depredadora d'espècies silvestres com els conills, els senglars, els cérvols i la cabra montesa. A més, la fauna salvatge també afecta el sector ramader, ja que és focus de transmissió de malalties com la tuberculosi. Aquestes són les dades reveladores d'una de les principals conclusions que es desprèn d'un estudi relatiu a la revisió de les zones i cultius declarats amb sobrepoblació animal de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura. Este informe assenyala que un total de 166 termes municipals de la Comunitat Valenciana tenen un risc elevat de sobrepoblació de fauna salvatge i reconeix que en l'últim any les captures de conill i cérvol han descendit un 8%, mentre que les de cabra montesa ho han fet fins a quasi aconseguir un 30%. Unes reduccions que es deuen a les dures i estrictes restriccions i limitacions que han d'afrontar els caçadors a l'hora d'exercir la seva activitat. És per això que els agricultors de tots els àmbits demanen canvis per controlar les espècies invasores dels cultius i l'aplicació d'ajudes econòmiques per a instal·lar mecanismes de control i compensar les pèrdues que pateix el sector. Esta és una de les raons per les que els sectors es manifestaran el proper 26 de maig per a recórrer els carrers de València, on també defensaran el món rural i les activitats que es realitzen en este mitjà natural. El trasvasament Tajo-Segura torna a ser un motiu de confrontació. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Paje, ha anunciat la presentació de dos recursos, un pel trasvasament i l'altre per lo que ell diu vulneració de les noves tarifes per l'ús de l'aigua. Nou enfrontament entre els governs de Castella-La Manxa i la Comunitat Valenciana pel nou trasvasament del Tajo al Segura. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Paje, anuncia la presentació de dos recursos, un pel trasvasament i l'altre per la vulneració a les noves tarifes per l'ús de l'aigua. Uns preus que es paguen més baixos del que fa per l'aigua desalada. García Paje considera que el trasvasament aprovat és injust. A més, critica que hi ha pantalls de les conques del Llevant que tenen percentatges més alts d'aigua que els del Tajo. Hay que invertir los términos. Donde antes el trasvase era lo normal, incluso tirando por el suelo los precios del agua, vamos a recurrir, lo vamos a hacer estos mismos días, la nueva aplicación de las tarifas del trasvase, que es tanto como decir que los españoles regalamos el agua del Tajo, pero se la prohibimos a los ciudadanos que viven en el entorno del Tajo. Ojalá y hagan eso, el gobierno tenga coraje y lo mismo que hacen con el metro cúbico del Tajo, lo hagan con el precio del metro cúbico de les desaladoras. Tot i això, les pluges de les últimes setmanes estan omplint a bon ritme els embassaments d'Entre Penyes i Buendía en la capçalera del Tajo. El passat mes d'abril es van trasvasar a la Comunitat Valenciana 20 hectòmetres cúbics. Les noves mesures dels nivells dels embassaments a principi d'esta setmana són de 670 hectòmetres cúbics, una quantitat que fa passar del nivell 3 al 2 i que permetrà el trasvasament de 38 hectòmetres cúbics. La comissió tècnica es reunirà a finals d'esta setmana per a certificar les cabals i posar en marxa el desembassament d'aigua, que en uns dies arribarà a Alacant. El proper mes de juny es tornarà a fer un trasvasament per al sud de la Comunitat Valenciana, que podrà variar entre els 20 i els 38 hectòmetres cúbics segons l'aigua emmagatzemada. Com acabo d'escoltar, esta setmana hem estat pendents i hem acompanyat en la presentació del Congrés Nacional de Regadius, un congrés que va convocar a tot el món per a parlar d'això, de regants i d'aigua. És el moment idoni dins del Forcat setmanal per a conèixer l'apassionant i complex món dels regants, com s'organitzen, quines problemàtiques s'afronten, un poc de tot, no? Inclús des de quan està instaurada la tradició de les comunitats de regants. És, jo crec, un tema apassionant i la persona més adequada per a explicar-nos tot això és un home que està vinculat a diferents entitats i institucions dins del món dels regants. Avui el convidem com a secretari general de Regants del Xúquer, tot i que també està com a secretari en l'organització del propi Congrés Nacional de Regants. Ell es Juan Valero de Palma. Juan, bienvenido a casa. Muchas gracias. Y gracias por venir, porque bueno, esta es tu casa. Forcat llevamos tantos años hablando ya de regantes, de este complejo mundo, ¿verdad? La verdad es que hemos venido varias veces y yo os quiero agradecer que os ocupéis del mundo del regadío y del mundo del agua, que tiene tanta tradición en Valencia. Y al final los regantes pues somos agricultores y el Forcat pues se ocupa del mundo de la agricultura. Los regantes son agricultores, pero no todos los agricultores, tú y yo alguna vez lo hemos comentado, son regantes, ¿verdad?
Efectivamente, la verdad es que en España hay la mayor parte de la superficie de la agricultura no se riega, se riega aproximadamente un 15% de la superficie total agraria en España, y esas 3,5 millones de hectáreas, ese 15%, produce casi el 70% de la producción. Por lo tanto, en el futuro de la agricultura está claro que el regadío tiene un papel fundamental, porque una hectárea de regadío produce de media en España 6 o 7 veces más, pero en la Comunidad Valenciana, que es una zona seca y árida, una hectárea de regadío produce 20, 30 y 40 veces más que una hectárea de secano. El regadío, vital, fundamental, y el mundo de los regantes, que en Valencia tenemos una tradición, ahí está el Tribunal de las Aguas, las acequias ya de la época de los moros, o sea que nuestra tradición está unida al mundo de los regantes. La verdad es que sí, hay comunidades de regantes muy antiguas, como el Tribunal de las Aguas que decía. Es una organización fundamental. Si no existieran las comunidades de regantes distribuyendo y administrando el agua de todos los canales de riego, ahora de las tuberías y del riego por goteo, que está ya tan extendido en la Comunidad Valenciana, pues todas las dificultades, todos los conflictos que se generan por el agua tendrían que resolverse en los tribunales de justicia o en la administración, y habría que crear pues miles y miles de juzgados. Los regantes se autoorganizan en una comunidad de regantes, tienen su junta general, su junta de gobierno, el presidente que los representa, el secretario, que suele ser el profesional que trabaja en las comunidades, y realmente hacen un papel fundamental para que el uso del agua sea equitativo, justo y pacífico. Y ordenadísimo. Y las comunidades de regantes, lógicamente, ¿cómo se gestiona la normativa? Has explicado muy bien cómo es su gobierno, pero me gustaría también saber cómo se delimitan sus territorios, porque las comunidades de regantes no están igual que, por ejemplo, la división comarcal o la división política, ¿no? ¿Cómo se distribuyen la superficie? Pues mira, que depende de en la Comunidad Valenciana hay unas 400 comunidades de regantes, y el agua no conoce de fronteras administrativas, de términos municipales. Se distribuye todos los regantes que toman el agua de un canal. Toda la superficie cubierta y atendida por un canal de riego forma una comunidad de regantes, o toda la zona cubierta por un pozo de riego. Entonces, el ámbito territorial, la zona regable de las comunidades de regantes, es la que se establece en su concesión administrativa, que es toda la superficie que puede ser atendida. Y a veces eso pues, ocupa varios municipios. En el caso de la acequia real de Júcar son 20 términos municipales que regamos. En otras veces, si es una comunidad más pequeña, pues en un mismo término municipal hay 2 o 3 o hasta 5 comunidades de regantes. Pero esa es la organización adecuada que está establecida por la Carta Europea del Agua y por toda la normativa internacional, que la administración del agua no tiene que ser por fronteras político-administrativas, sino por lo que es las cuencas o la zona atendida por un canal de riego o por un pozo. Apasionante. Cuando hay agua es fácil entender que la comunidad de regantes regula la distribución. ¿Y cuando no hay? Cuando no hay, y eso en la Comunidad Valenciana lo vivimos muy a menudo, sobre todo en el sur y en la zona de Alicante, pero en fin, sequías sufrimos todos, pues hay que buscar recursos alternativos, hay que repartir los recursos disponibles, hay que fomentar un poco todo lo que sean políticas de ahorro, porque lo que hay que hacer con las sequías es anticiparse a ellas. Y en el regadío de la Comunidad Valenciana se ha hecho un esfuerzo muy importante de la modernización, pero todavía se puede avanzar y todavía tenemos que terminar de modernizar regadíos tradicionales en el Turia, en el Júcar, en la Vega Baja del Segura, y conseguir ahorrar más agua y hacer un uso racional del agua. Aunque somos una de las comunidades autónomas con más porcentaje de regadío modernizado, todavía tenemos que hacer un esfuerzo. Aún hay camino, mucho camino. Supongo que en el Congreso Nacional, que recuerdo empieza el 14, creo que la ministra ha confirmado asistencia el día 15, estaremos hasta el 18, estoy hablando ahora de memoria, pero ahí habrán muchos temas que tratar. ¿Cuál va a ser un poco la línea, los temas, las ponencias? ¿Cómo habéis enfocado el Congreso? Pues es un Congreso Nacional que se celebra en Alicante por primera vez. Ya habíamos hecho uno en Valencia en 1964, hicimos otro en el año 92, si no recuerdo mal, en Castellón, y ahora le tocaba Alicante. Se va a organizar en Torrevieja y tenemos 5 días en que realmente, por un lado, pues es una fiesta y un encuentro de todo el regadío español y europeo y euromediterráneo,
porque también van a venir el viernes en la clausura, se va a hacer la Asamblea General de la Comunidad Euromediterránea de Regantes, y vendrán regantes de Italia, de Egipto, de Francia, de Portugal, junto con los españoles en esta organización europea. Y luego vamos a tener varias ponencias de trabajo. Una que va a hacer precisamente José Luis Breva, que es un abogado de Comunidades de Regantes de Castellón, que va a tratar de todas las normas como corporaciones de derecho público, todas las normas y leyes que se han ido aprobando, la ley de transparencia, la ley de procedimiento administrativo, cómo afecta eso al mundo de las comunidades de regantes. Luego vamos a hablar de la regulación y la importancia de los embalses para garantizar la atención de las demandas ante una situación de cambio climático. Va a hacer la ponencia Tomás Sancho, que fue presidente de la Confederación del Ebro, y realmente muy poca gente sabe en España que si no hubiera los 1.200 embalses que hay en España, cuando llega el verano, en plena sequía y en pleno estiaje, 45 millones de habitantes nos tendríamos que ir de España porque no tendríamos acceso al agua. Ya no para regar, sino para el abastecimiento de poblaciones no habría suficiente agua. Por lo tanto, nosotros desde el mundo del regadío defendemos que es necesario hacer obras hidráulicas y hacer embalses porque son imprescindibles para el regadío, pero imprescindibles para atender a la población, para que abramos el grifo en casa y salga el agua, para evitar inundaciones y evidentemente los principales embalses ya están hechos, ya quedan muy pocos por hacer, pero a veces se oyen críticas en contra de los embalses y yo creo que a la sociedad española, si le preguntamos, ¿quiere usted que el grifo salga por su casa, por el grifo de su casa todos los días, quiere que salga agua? Pues sí, para eso hay que hacer embalses. Pues yo creo que la opinión pública sería partidaria. Todos defendemos el medio ambiente, hay que hacer embalses con todos los estudios ambientales, pero es imprescindible si queremos tener esa calidad de vida mínima y ese casi derecho que tenemos todos los ciudadanos a disponer de agua potable en nuestras casas. No hace tanto que estuvimos hablando de sequía, luego ha llovido, luego hemos tenido en el Ebro las inundaciones. Claro, todo esto despierta el debate, un debate que creo que está demasiado politizado, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Tú mismo me has confirmado en alguna ocasión que el Plan Hidrológico Nacional famoso, que fue derogado, sí que conseguisteis entre todos los regantes un acuerdo. ¿Cómo está esa situación ahora? ¿O sigue politizado este tema? La verdad es que los regantes y las comunidades de regantes intentamos mantenernos al margen de la lucha política. La lucha política pues la tienen los partidos políticos y en el tema del agua, por desgracia, los territorios y las comunidades autónomas. Y las comunidades de regantes, todos los regantes que están dentro de una zona forman parte de la comunidad y por lo tanto no tenemos que tener color político, tenemos que ser independientes y tenemos que colaborar con las administraciones autonómicas o nacionales que elijan en cada momento por los valencianos o los españoles. Pero el mundo del agua se ha politizado mucho, se ha territorializado el debate. Parece en estos momentos pues, una persona de Castilla-La Mancha que no esté en contra del trasvase Tajo Segura parece que tiene que ser un mal castellano manchego. Y eso no es así, no se pueden hacer trasvases si no existen recursos sobrantes, pero el trasvase Tajo Segura es imprescindible para mantener la riqueza en Alicante, en Murcia, en Almería y para abastecer más de 70 poblaciones que dependen de este trasvase. Por lo tanto, se ha abierto un debate en estos momentos, el Pacto Nacional del Agua, se están empezando a hacer consultas, a ver si es posible llegar a acuerdos entre todos. El tema de los trasvases, nuevos trasvases, va a ser difícil que exista ese consenso que es necesario para aprobarlos. Habrá que hacer un conjunto de políticas para poder atender todas las demandas. Pero desde luego los regantes vamos a trabajar en ello y vamos a trabajar dejando al margen lo que es el mundo del interés político y partidario y localista, porque si no va a ser imposible alcanzar consensos. Y el tema del agua tiene que tratarse como una cuestión de Estado, en la que estemos todos por encima de la mirada corta de apoyar a un partido político o a un territorio o un localismo excesivo. Se acercan elecciones, no tardaremos tanto, se remueven los debates. Esta semana hemos escuchado al presidente de Castilla-La Mancha haciendo anuncios de que va a recurrir el trasvase del Tajo, o sea que vienen épocas complicadas. A ver si el Congreso ayuda, porque es un momento idóneo para plantear alguna carta, algún consenso, algún documento que luego nos ayude a llegar a esos entiendes. El Congreso va a ser una fiesta de todos los regantes, van a venir regantes de toda España
y siempre hemos trabajado para tener consensos. Los consensos los trabajamos sobre todo en el marco de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Fenacore. En un congreso en Fenacore. Es más difícil en un congreso nacional porque está menos estructurado, es un congreso muy participativo, muy abierto, muy transparente, donde cualquier regante pide la palabra, presenta enmiendas a las ponencias pero sí que hemos llegado a consensos importantes. No sé, en el congreso, por ejemplo, que hicimos en Tarragona, defendimos el papel de las confederaciones hidrográficas como la gestión del agua a través de cuencas hidrográficas, porque la Junta de Andalucía se le había transferido la competencia para gestionar la Confederación del Guadalquivir. Todos los regantes de España, incluidos los del Guadalquivir, nos opusimos y se hizo marcha atrás, hubo unas sentencias del Constitucional que se opusieron, pero con un gran apoyo social de todos los funcionarios, de todos los ministerios, de todos los regantes. Entonces, hay temas clave en que los regantes hemos dado ejemplo de poder llegar a acuerdos y el Congreso pues, va a ser una buena oportunidad. Sin duda. Aunque no sean las ponencias, fuera de ellas, en los encuentros, las comidas, ahí seguro que buscamos esos entendimientos. Bueno, nos quedan pocos minutos y no quiero despedirme sin felicitar a los amigos de Moncada, de la Real Acequia, que la próxima semana conmemoran 750 años de un hecho histórico que además tú conoces muy bien. Efectivamente, el 9 de mayo de la semana que viene se celebra el 750 aniversario de la Real Acequia de Moncada. Han organizado unos actos en el monasterio del Puig, y realmente lo que se conmemora es la cesión por parte del rey don Jaime I a todos los usuarios de las aguas de la Real Acequia de Moncada del propio canal. Que por eso era real. Claro. Que por eso era real. El rey utilizaba la construcción de unos canales y de unos regadíos para asentar una población fiel y leal a la España cristiana, digamos, en el territorio, aunque el origen de estos regadíos es musulmán. Y luego, pues de alguna manera, se reservó la propiedad y retuvo la propiedad de la Real Acequia de Moncada, cobraba unos impuestos por ellos y lo que se celebra ahora es la donación a estos usuarios y a estos regantes de la Real Acequia de Moncada, con lo cual ya pasaron ellos a tener la administración y el gobierno de la comunidad a través del acequiero mayor, que es el presidente de la comunidad, Francisco Romeu, que gestiona la administración del agua. Y además pues hicieron uso ya del agua sin tener que pagar esos tributos reales de aquel momento, ¿no? Con lo cual yo creo que le están muy agradecidos al rey que les hizo aquella donación y esta es un poco la conmemoración, 750 años después. Que se dice pronto, por eso es real, por eso esa celebración y por eso también ese encuentro que también será muy bonito el día 9 en el Puig. Pues tenemos unas semanas intensas, Juan. Primero con Moncada, después con todos los regantes, no solo de toda España, sino de Europa. A ver qué sucede y qué nos traemos de ese encuentro tan importante que ahora, como bien dices, le tocaba a Alicante Torrevieja. Muchas gracias. Nada, encantado de estar con vosotros y muchas gracias por ocuparos de los regadíos y del agua. Placer. Bueno, ja veieu, per tant, esta és la realitat d'un apassionant món que nosaltres valencians, castellonencs i alacantins duguem en l'ADN. Som tots un poc regants, així que esperem de veres poder contar-vos a partir del 18 que n'hi ha més consens al voltant del tema vital per a tots, no només per a l'agricultura, per a tota la societat, l'AUIA. Vos oferim com no a continuació els preus de cítrics que arriben del Consolat de la Llotja de València. Com vegeu en pantalla, esta setmana està marcada per la repetició de preus. Pel que fa a les compres, el mercat té molt poca activitat. Per altra banda, la recol·lecció va a un ritme normal, sobretot en valències, perquè de les altres varietats queda molt menys per recol·lectar. Respecte a mandarines, la campanya la podem donar quasi per acabada, ja que no queden existències. I per la resta de productes, la resta de preus, novetats en el blat tipus 5, la farina de girassol, l'alfalf deshidratat o la polpa seca de remolatge. De nou, el garrofí torna a cotitzar a la baixa, venent-se entre els 4.000 i els 4.500 euros per tona. Per contra, pujades en les creïlles rentades de França, que s'han venut ací a València en més o menys 340 euros per tona. I pel que fa a les reserves hídriques, nova setmana de pujades. La conca del Segura ja la tenim al 35,4%, mentre que la del Segura està en 28,3%. Pel que fa a la reserva hídrica espanyola en general, estem en 71,1%,
amb vora 40.000 hectòmetres cúbics d'aigua, el que és el total dels embassaments. La pujada esta setmana ha sigut de 160 hectòmetres cúbics. En percentatge parlem d'un 0,3. I fins així el forcat d'este cap de setmana. Recordeu que sempre, i estem molt pendents de l'actualitat, però també de la promoció dels nostres productes, perquè ja sabeu, cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu, fins la setmana que ve.